Bienvenida a un nuevo episodio de Para Ser Sincera. Estamos muy felices de que estés aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que ha estado en nuestros corazones para poder compartir con ustedes. Y es que en la Biblia hay muchas historias que nos llenan de esperanza, Ujú. donde Dios finalmente, después de un desierto, después de un largo sufrimiento, de un largo trayecto, el Señor decide redimir una historia. Pero Ujú. eso no siempre se ve como nosotros pensamos. Hoy queremos mostrarte la otra cara de la moneda. Cuando ese final feliz, aunque no se ve como queremos, es algo mucho mejor. Es algo bueno, agradable y perfecto. Hola Cornelia, ¿cómo estás? Estamos bien aquí. eh, y es interesante pensar en que las historias felices o los finales felices no tienen que ser como yo espero para que sean felices. Y hoy es como que estoy un poco nerviosa porque voy a hablar de mí. Voy a hablar acerca de mi historia, de mi matrimonio y de cosas muy personales que quizás eh, nunca he. Esta es la primera vez que quizás lo digo públicamente toda la información que voy a decir hoy. No porque sea secreta, sino porque simplemente no se había presentado la oportunidad. Y yo pienso que nuestra historia de matrimonio es interesante porque es un matrimonio sin hijos. Y de eso es que vamos a hablar, del hecho de que no tenemos hijos. Y yo creo que es una historia común a muchas parejas. Cada vez más hay más parejas de matrimonio sin hijos, pero cada pareja tiene sus particularidades y camina ese camino de una forma diferente según lo que el Señor tiene para ellos, porque Dios tiene un trato muy personal con cada una de sus hijas y por supuesto conmigo también. Y así que no hay nada como igual y no estoy pensando, al pensar en mi testimonio y cómo manejé la situación, que yo soy el estándar, ni que la Ujú. gente tiene que responder ni manejarlo de la misma manera que yo. Pero es hermoso ver cómo Dios camina con nosotros y nos lleva a su propósito y descubrimos tanto gozo al final. Amén, así es. Bueno, Cornelia, cuéntame tu historia. Ay, mi historia. Bueno, empezando que yo me convertí en mi adolescencia por la gracia de Dios, porque mi familia de pequeña no era una familia cristiana, ni mucho menos. Pero de soltera, yo no era de las jóvenes que anhelaba casarse, estas muchachas que están siempre soñando con el matrimonio. Yo no soñaba tanto, yo veía el matrimonio como algo agradable, eh, pero yo sí decía que si me casaba, yo quería tener por lo menos 2 hijos. Si me caso, decía, si me caso, me gustaría tener hijos. Entonces, cuando me casé finalmente, yo tenía todo milimétricamente calculado, como hacemos los médicos, que tenemos ese bendito problema. Yo conocía todo y yo conocía mi ciclo menstrual. Yo evalué mis jornadas de trabajo como médico, mi trabajo profesional independiente de la tarde o cómo lo iba a ajustar. Yo planifiqué qué ajustes iba a hacer para cuando naciera el bebé, poder estar con él más tiempo y poder trabajar medias jornadas y qué ajuste iba a hacer con eso. Yo pensé en todo, la casa, la habitación, los colores. Yo tenía 2 listas de nombres. Yo tenía una lista de nombres de hembra y una lista de hombres de varoncitos, para que una vez me embarazara, sentarme con mi esposo a elegir los nombres de los niños. Y mientras esto está pasando, los meses van pasando, los años van pasando y yo no me embarazaba. Ujú. No me embarazaba y bueno, ya teníamos mucho tiempo de casados, ya teníamos mucho tiempo sin evitar embarazos y nada, no pasaba nada, absolutamente nada, ni nada. Entonces empezamos a ir a médicos, y médicos aquí, médicos allá, nos evaluaban a los dos, a mí, a mi esposo, y lo duro era que los médicos nos decían que no sabían por qué no estábamos embarazados. No había ninguna razón médica. Eh, Hubo un médico que me decía que yo no sé por qué tú no sales embarazada, porque tú estás bien y tu esposo también. O sea, no había razones, no había como algo que hacer. Claro, se hicieron cosas, por supuesto, para mejorar aquello y lo otro. En general son temas médicos que no vienen al caso, pero los años pasaban y tú no encontrabas algo como, me falta esto, déjame tomar esto y que a partir de ahí las cosas van a cambiar. No había nada, pero tampoco venía el embarazo. Y los años seguían pasando
y la frustración seguía aumentando. ¿Y cómo lo manejaste eso? Bueno, decirlo ahora es muy fácil, no fácil, pero es como rápido, pero fueron 10 años. Fueron 10 años difíciles en que mis emociones subían y bajaban. Había momentos que yo estaba muy pendiente del tema de la ovulación, del embarazo, y otro tiempo en que yo como que, bueno, no puedo estar en esto, déjame descansar mentalmente de tantos médicos, de tantas pruebas. Pero los últimos 2 años, de esos 10 años, fueron sumamente agotadores, porque la edad, porque la carga ovárica, porque, bueno, ya está bueno, porque algo hay que hacer, tenemos que encontrar qué pasa. Y entonces yo estaba demasiado pendiente. Ahí sí, esos últimos 2 años, hubo mucha ansiedad en mí. Yo estaba muy pendiente de que si me retrasaba, yo creo que la ansiedad hacía que yo me retrasaba un día que 2 de la menstruación. Entonces yo, médico al fin, iba a un laboratorio, me hacía una prueba de embarazo sin decírselo a mi esposo y me iba al hospital, pero no me la hacía en el hospital porque no quería que nadie lo supiera en el hospital. Todo una novela. Entonces luego que salía del hospital iba a buscar el resultado, entraba al carro y abría el resultado y era negativo y yo me ponía a llorar en el carro. Llegaba a mi casa, mi esposo en esa época trabajaba en un lugar que no iba a comer a casa, así que yo estaba sola y yo lloraba y lloraba. Ese día, esa tarde, cada mes lloraba mucho y oraba a Dios. Y bueno, me llegaba la menstruación ese día, porque era así que pasaba. Entonces, pero bueno, yo lloraba mucho y en esa oración yo digo que yo oraba bien y oraba mal porque yo peleaba con Dios. Y yo doy tanta gracias a Dios, que Dios es tan paciente, que Dios entiende nuestras locuras. O sea, yo y mi locura, Señor, ya. Porque yo oraba y peleaba con Dios, porque yo no entendía por qué por qué nosotros no teníamos hijos. Y yo les reclamaba a Dios, como si Dios me lo debiera. Y le decía, pero Señor, nosotros somos una buena pareja, somos creyentes, amamos al Señor. Nosotros tenemos todas las condiciones de criar un hijo para ti. ¿Por qué tú no me das un hijo a nosotros? Si nosotros queremos criar un hijo para que te sirva a ti. Somos buenos creyentes, servimos al Señor, tenemos una buena relación de pareja. Mi esposo ama a los niños hasta el día de hoy, con locura. Y yo decía, es que es como que Dios me debe un hijo y Dios, ¿por qué no me lo da? Si no hay razones médicas, si están las condiciones, no que seamos ricos, pero económicamente con cierta estabilidad, ¿por qué Dios no me da un hijo? Entonces será un castigo. ¿Será que yo me he hecho algo malo que no sé y que Dios me está, eso de la retribución, de que me porté mal o me porté bien? Y bueno, eran años agotadores. Entonces, los años fueron pasando y nada, el bebé no llegaba y los últimos 2 años fueron así, de mucha tensión y de mucho dolor, de mucho llanto y de mucho silencio. Yo no, la verdad, no hablaba esto con casi nadie, pero yo vivía cada mes una frustración mensual de mucho dolor. Y es algo que usualmente uno da por sentado. Me voy a Sí, casar y sí, tendré hijos. claro, porque todo el mundo es igual. O sea, tú ves a tu alrededor a todo el mundo si uno es novio, tiene un novio, se casa, y si no se casa, tiempo después voy a tener hijos. Y eso me confundía mucho. Cada vez que mi prueba salía negativa, yo oraba a Dios, le peleaba a Dios, le reclamaba a Dios. O sea, lo manejaba muy mal, horrible. Y al día siguiente, como que las hormonas estaban en su sitio y yo estaba más calmada, yo oraba y le decía, Señor, la oración de ayer, bórrala. Literal, yo le decía así, bórrala. La realidad, la verdadera realidad es que yo quiero hacer tu voluntad. Y esa frasecita, yo quiero hacer tu voluntad, fue lo que empezó a generar un cambio interno sin yo darme cuenta. Ahí empezó el cambio, empezó a cambiar mi forma de pensar y empezó a cambiar mi corazón. La oración fue creciendo y se fue como desarrollando, fue como una frase que fue creciendo dentro de mí. Señor, yo quiero tu voluntad porque tu voluntad es mejor. Yo quiero tu voluntad porque yo quiero lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Yo quiero tu voluntad porque yo quiero tener un corazón que lata con tu corazón. Yo quiero tu ritmo, yo quiero tu propósito, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero vivir en tus propósitos. Yo quiero tu voluntad. Y mientras yo oraba eso, pensando que la voluntad de Dios era que me diera un hijo, por supuesto.
Dios cambió mi oración y mientras Dios cambió mi oración, Dios cambió mi corazón. Y eso fue cambiando mi vida, el orar en medio de mi desesperación. ¿Y cómo estas oraciones cambiaron tu día a día? ¿Cómo cambiaron tu vida? No, eso cambió todo, porque la oración hizo que esas oraciones eran diarias, ¿verdad? Y llegó un día, específicamente un día de eso que yo te cuento que fui al hospital, me hice la prueba, salió negativa, ay, no, y yo llegaba, lloraba. Un día de esos, que ya estaba cansada, la verdad, yo oraba esa oración. Y yo decía, Señor, yo quiero tu voluntad. Y cuando la repetí, había momentos que yo estaba tan mal que yo no sabía cómo orar. Yo solo lloraba. Y yo me quedaba en silencio. Y decía, Señor, yo no sé cómo orar, yo no entiendo esto, pero yo quiero tu voluntad. Y me quedaba ahí. Pero entonces ese día en que yo quiero tu voluntad, mi mente fue como que tú enciendes una luz dentro de ti. Y tú empiezas a ver cosas que hay en la mesa que tú no las habías visto. Es como que se iluminó mi mente y vino un pensamiento a mi mente. Dios a mí no me habló Audiblemente. audible ni nada, pero vino un pensamiento a mi mente que decía, que me preguntaba, ¿y si la voluntad de Dios es que yo no tenga hijos? Y yo sé que mucha gente va a decir, pero eso es evidente ahora. Años después. Años después, o claro, ¿por qué no se te había ocurrido? Honestamente, a mí no se me había ocurrido, porque yo vengo con eso que yo daba por sentado. Si me casé, voy a tener hijos. Entonces, y si la voluntad de Dios es que simplemente Él no quiere, no está en su voluntad no tiene que coincidir con mis deseos, ni con lo que supuestamente debe ocurrir social o culturalmente. Y aunque parecía evidente, yo en esos 10 años, ya yo tenía 10 años en eso, yo nunca se me había ocurrido que la voluntad de Dios podía ser que nosotros no tuviéramos hijos. O sea, eso no entraba en mis cálculos, absolutamente para nada. Yo, esa pregunta, esa tarde, yo no la olvido. Yo recuerdo exactamente dónde yo estaba y lo mucho que yo lloré. Yo estaba en el piso al lado de mi cama y todavía me conmueve porque me impactó mucho y yo cerraba los ojos y lloraba y lo que yo recordé en mi mente fue la imagen visual, yo soy muy visual, la imagen visual de Abraham subiendo a sacrificar a Isaac, su único hijo, al altar, confiando en que el Señor, esa era la voluntad del Señor. Y yo decía, wow, quizás yo tengo que sacrificar este anhelo a Dios. Yo tengo que entregarle esto al Señor. Y yo decidí, yo me imaginé un altar. Eso fue una cosa, yo no te puedo explicar porque fue como extraña y no me pasa tanto, pero yo me imaginé que yo estaba en un altar y que yo de alguna manera, imaginando, ¿verdad? Ponía este deseo a Dios. Y yo le dije al Señor, mira Señor, aquí está mi deseo de ser mamá. Yo te lo devuelvo. Yo te lo entrego, yo te lo doy. Y si tú quieres que yo sea mamá, tú me lo vas a dar otra vez. Entonces, yo lo que quiero, Señor, es hacer tu voluntad. Pero yo necesito que para yo hacer tu voluntad, tú me quites el deseo de ser mamá. Eso es durísimo, porque eso es antinatural. Pero eso fue lo que yo sentí en el momento. Y de nuevo, yo no creo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero esa fue mi experiencia. O sea, yo quiero vivir libre y feliz en tu voluntad. Yo no quiero vivir empujando una pared. Yo quiero vivir mi vida para ti con gozo. Pero este deseo de ser mamá y no lograrlo me está frustrando. Entonces, quítamelo. Quítame el deseo de ser mamá. Y si tú quieres que eso cambie, porque tú puedes quererlo, tú vuélvelo por otra vez. Entonces yo lloré, yo sacrifiqué, yo no sé lo que yo hice, pero lloré como nunca, horas ahí. Pero yo te voy a decir una cosa, yo me paré aliviada de esa oración. Yo me paré, yo tenía años, meses que no estaba feliz, como que me quité un peso de arriba y lo grande era que meses, días, fue un proceso, ¿verdad? Poco a poco. Claro. Yo descubrí un día, meses después, que yo no quería ser mamá. O sea, yo sé que yo lo tengo que decir con delicadeza, porque yo de verdad nunca lo había dicho públicamente, porque es que yo perdí el deseo de querer ser mamá. No es que no me gusten los niños, no es que no ame la maternidad, no es que vea lindo, no es que si Dios me hubiera dado un hijo. No, es como que ese afán, esa desesperación
porque tengo que hacer algo para embarazarme, se fue. Se fue como si yo tuviera 5 hijos. Se fue. No es que yo no quiera la maternidad, Claro. es que yo perdí el afán por embarazarme. Yo lo perdí, pero no lo podía decir, Ujú. porque todo el que estaba a mi alrededor estaba esperando que yo me embarazara. Pero yo sabía que yo no, ya Dios me convenció que yo no me iba a embarazar. Yo nunca me embaracé. Yo nunca perdí embarazos. Yo nunca, nada. A mí no me Ujú. pasó nada. Pero es que Dios lo planificó para mí. Dios me hizo, cuando pensó en mí, pensó en eso. Y yo me di cuenta en ese momento, pero la gente no lo sabía. No. Entonces, meses después, ya yo no estaba afligida cuando yo veía otras mamás, otros embarazos. Yo no me ponía triste cuando yo veía un bebé. Yo no estaba pendiente de mi ciclo menstrual. Me reguló, todo se reguló. Se reguló, finalmente se reguló. Realmente todo estaba bien. Y yo tenía una alegría interna, pero no se lo podía decir a nadie, porque era algo extraño. Ujú. Y esto no le tiene que pasar a todo el mundo. De hecho, yo no conozco a nadie que le haya pasado esto así. Pero yo tenía que un poco ocultarlo, porque todavía estaba en una edad que podía embarazarme. Ujú. Yo no era jovencita, pero, ¿verdad? No había llegado a los 40, por decir algo. Entonces, como que, bueno, yo todavía tiene chance, aunque la gente veía que habían pasado muchos años. Y yo vivía con este silencio y con la gente alrededor de mí. Claro, eso te quería preguntar. ¿Esas personas a tu alrededor te preguntaban sobre esto? Porque 10 años es mucho tiempo. Sí, sí. La gente preguntaba, había una mezcla. Había gente que decía, bueno, si tienen tantos años, algo tiene que estar pasando. Sí. Y como que ya, me dejaban tranquila. Pero eso fue una tarea que requirió mucha ayuda del Señor y mucha gracia de Dios para poder hacerlo. Porque las personas preguntan en general por curiosidad, Ujú. pero también por preocupación legítima. O sea, realmente la gente quiere saber qué te pasa, qué le pasa a tu matrimonio, cómo orar por ti, pero lo manejan mal. O sea, con mucha frecuencia la gente hace comentarios inadecuados que generan mucho dolor a la Ujú. pareja que no puede tener hijos o que tiene la situación que sea. Y uno no sabe ni qué decir ni cómo contestar. Te agarran en un momento en que tú estás muy vulnerable, tú contestas mal bueno, es un lío de sentimientos. Em, pero yo creo que la pareja y nosotros decidimos eso, no creíamos necesario tener que decírselo a todo el mundo, Mm. porque es algo personal, la verdad. Eh, pero en nuestro caso, nosotros teníamos que hablar con nuestra familia cercana, porque nuestros padres, nuestros hermanos, todo el mundo está esperando, los sobrinos, los nietos, la cosa. Y bueno, uno con gracia y eso, y de manera discreta, poco a poco, Dios fue orquestando momentos con mi mamá, con los padres de mi esposo, con mis hermanos, así, y lo pudimos hablar. Pero también con el tiempo, a medida que la gente veía los años pasar, pues se dieron cuenta que nosotros, algo le pasa, pero ya, vamos a dejarlos tranquilos, digamos. Y yo lo que recomiendo a la familia y a los amigos, que oren cuando estén preocupados, que oren buscando dirección del Señor para saber cómo acercarse y que tratar de que lo que yo le diga a esta pareja, hasta yo lo pienso, no ser una piedra de tropiezo, no ser algo que los juzgue, haga que ellos se juzguen que están mal, porque esas personas están sufriendo. La gente no se daba cuenta. Yo vivía mi vida normal y nadie sabía lo mal que yo le estaba pasando en esos 10 años. Y yo estaba en la iglesia todo el tiempo. Entonces, hay como que mejor pregúntale cómo puedo orar por ti. Déjame saber si necesitas algo, si tú quieres que hablemos en algún momento. O sea, ofrece tu espacio, pero no quieras estar averiguando lo que esa pareja está. ¿Qué es lo que pasa? Fueron al médico, pero yo conozco un médico que ustedes deberían. Ese tipo de cosas hace mucho mal. Y lo más duro que yo escuché, la frase más difícil para mí, fue cuando a mí me dijeron que nosotros teníamos que tener hijos para tener una familia, Ujú. porque una pareja no es familia. Me lo dijeron literalmente, no estoy, y me lo dijeron más de una vez. Y de verdad, eso es horrible. Realmente Dios Ujú. me unió a mi esposo para toda la vida. Nosotros somos una familia y no tenemos que tener hijos para ser una familia. Nosotros somos una familia y tenemos hijos espirituales, que eso no caben en la casa si los invitamos todos un día. Eh, pero independientemente de eso, ese tipo de comentario no motiva a la pareja a buscar esperanza en el Señor, sino que hace que uno se sienta como que uno le falta algo, que uno está en desventaja, que uno está como que uno es una pareja descalificada, como que Dios me puso a un lado. Y eso no Ujú. es verdad, porque Dios tiene propósito y Dios es muy creativo. Dios es muy creativo. Dios puede con una pareja hacer un montón de cosas que uno ni se imagina, de forma que uno no espera.
Esa idea de que todos tenemos que hacer lo mismo, como si estuviéramos uniformados, todos Claro. igual, es una idea humana. Ujú. Ni siquiera Dios no crea a nadie igual. Tus huellas digitales te lo recuerdan. Y nosotros somos los que queremos vivir comparándonos y hacer la vida igual que todo el mundo Ujú. para sentirnos aprobados, cuando ya estamos siendo aprobados por Dios en Cristo en la cruz. Yo no necesito hacer nada en esta vida, ni tener nada en esta vida para sentirme completa, satisfecha y aprobada en Cristo, porque ya Cristo lo hizo por mí, porque no hay nada que yo pueda hacer para conseguir eso. Entonces, tener hijos o no, si Dios lo da, qué bueno, y si Dios no lo da, pues también qué bueno, porque lo importante es estar en la voluntad de Dios. Y fue un camino duro, pero al final trajo mucho gozo a nosotros. Claro, y pensar también que al hablar a una pareja que está pasando por infertilidad, tal vez lo mejor sería pensar en cómo podemos amar a esa pareja. Ujú. Muchas veces te preguntan, ¿qué más puedo hacer aparte de orar? Orar es lo mejor que tú puedes hacer, Claro, claro. porque yo no necesito que tú me lleves a un doctor específicamente. Yo necesito, primero, que el Señor trate lo que Él quiere tratar en mi corazón con esta Ujú. prueba. Y segundo, que Él sea quien me guíe a lo que Él quiera para mí. Exacto. O sea que yo lo que entiendo es que, al igual que tú, veo esos comentarios como, a pesar de que a veces es más que para satisfacer la curiosidad, a veces no están acompañados de un amor paciente Ujú. y un amor que está ahí aún si tu matrimonio no tiene hijos. Claro. Em, También, Cornelia, quería preguntarte, después de tantos años, ahora ya que esto es algo, ¿verdad?, del pasado en tu vida, Sí. ¿tu corazón podrías decir que ha aceptado esto gozosamente o es un corazón que ha encontrado una aceptación, vamos a decir, como en forma de resignación? Yo no estoy nada resignada. Yo Mm. estoy completamente feliz y gozosa. Yo genuinamente no necesito hijos para ser feliz. Para nada. No me hacen falta. No los anhelo, no sufro, no, ay, nada. Dios me ha demostrado que Él tenía un propósito particular con nosotros y lo hemos visto y tenemos el privilegio Ujú. de haberlo visto cumplir en nuestras vidas en el presente. No es que lo voy a ver en la eternidad, lo voy a ver en la eternidad. Pero actualmente en mi vida, yo miro atrás y yo veo todas las cosas que nosotros hemos podido hacer por no tener hijos, que eso nunca nadie lo piensa. Todos los recursos de tiempo, de calidad, de espacio físico, hasta de recursos económicos, de poder servir y entregarnos al Señor, porque no tenemos hijos. Si tuviéramos hijos, hay muchas cosas que limitan a una pareja. Y está bien, porque Claro. ese es su llamado. Ujú. Pero es como, aquí decimos, ver la cosa fuera de la caja. O sea, no tan cuadrado, no todo tiene que ser así. Dios es sumamente creativo y realmente hay mucho gozo, hay un mayor gozo que el dolor. Todo el dolor que yo viví, yo lo veo ahora y veo gozo detrás, porque el anhelo no fue cumplido, pero mi mente fue cambiada. Y el hecho de que yo tenga un cambio de mente hace que yo tenga una perspectiva diferente de la vida aquí. Ujú. Y esa experiencia ha hecho que yo muchas cosas de la vida que yo he tenido que enfrentar, que yo no las entiendo, Ujú. yo diga, espérate, que Dios puede estar haciendo algo diferente, Ujú. que esto puede resultar en algo diferente y aún mejor a lo que yo espero. Todo es un tema de perspectiva. Las aflicciones que tenemos, si nosotros las miráramos con la perspectiva de Dios, Ujú. floreciéramos, Amén. fuera de gozo, nos sintiéramos muy bien y le diéramos la bienvenida a las aflicciones. Ujú. Entonces, no, la verdad es que en mi vida yo no soy perfecta, yo meto la pata, peco, yo tengo momentos en que no estoy entendiendo lo que está pasando, Claro. pero la verdad es que esa experiencia cambió mi manera de ver la vida para siempre y de no esperar que las cosas sean como siempre se espera, como con esta estructura ya que se da por sentado, sino que Dios tiene la capacidad de hacer cosas diferentes y que siempre queden bien. Cristo redimió mi vida, redimió mi historia, me incluyó en la de Él de una manera increíble y además me dio vida eterna. O sea, yo estoy sumamente contenta y yo estoy disfrutando de la vida cristiana, de servir al Señor junto a mi esposo y de tener una buena relación con mi esposo y de disfrutar de un montón de cosas que podemos hacer. Y yo estoy sumamente satisfecha con eso. Yo entiendo que Dios no me debía nada y no me debe nada porque lo que yo necesitaba, Él me lo dio antes, que fue a Cristo. Yo estoy sumamente bien. Amén.
Y ese Cristo en la cruz es el ejemplo perfecto, Cornelia, el ejemplo perfecto de que aún esas cosas que cuando están ocurriendo no se ven tan buenas, no se ven como realmente lo son, Sí. Me lleva a pensar, mientras Cristo iba de camino a la cruz, cualquiera de los que estaba como testigo hubiese podido pensar que este era el final, que esto era un perdedor verdaderamente, y que es como que casi imposible pensar que estas personas hubiesen podido entender o siquiera soñar con lo que el Señor estaba haciendo en este Sí. acto. O Y que sea, de ese dolor podría surgir algo tan bueno. así es. O O sea, sea, de ese increíble. dolor que parecía tan horrible, el Señor estaba haciendo una obra maravillosa por la que hoy somos llamados sus hijos. Exactamente. Y yo quisiera invitarle a cada una de las chicas que nos escucha a reflexionar en eso, ese anhelo de ser madre, eso que nosotras tanto anhelamos cuando estamos pasando por temporadas de infertilidad, es lo que Dios estuvo dispuesto a dar por nosotras. O Sí. sea, Dios estuvo dispuesto a dar a su único hijo, uno que no era culpable, que no merecía la cruz, Así es. para salvarnos y para hoy podernos llamar hijas. Y este es el Dios que camina con nosotros en la Sí, infertilidad. así Este es es. el Dios bueno que Ujú. camina con nosotros en la infertilidad. Y es bueno ver que desde el dolor puede haber esperanza, puede haber Amén. gozo, puede haber propósito y tú puedes ser una persona plena y satisfecha aún atravesando en medio del dolor. Y es nuestro deseo que este testimonio, aquí este episodio, traiga esperanza a los corazones. Amén. Quizás no solo por un tema de fertilidad, sino de algún anhelo que tú Claro. tienes, que tú no entiendes por qué no viene, que tú entiendas que Dios tiene algo mejor, que si tú entregas eso, tú vas a recibir lo mejor del Señor. Así que esperamos que esto sea de edificación y que nos puedan encontrarnos otra vez en el próximo episodio. Dios te bendiga.